Buena gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Israel Pavelec de Dixie Electrónica y hoy les traemos la segunda entrega. Vamos a avanzar en el lenguaje C, vamos a profundizar, vamos a empezar a conocer un poquito el tema de las funciones, cómo se manejan diferentes formas, qué es el prototipo, qué es la función, dónde las puedo escribir. Bueno, todas diferencias y cosas que nos van a permitir entender los códigos que veamos y crear nuestros propios códigos. En el último encuentro nos encontramos y discutimos un poco cada una de las zonas que aparecían en en un programa principal, en un programa básico, en el primer programa en Hola Mundo, tradicional Hello World, que siempre es nuestro primer programa. Definimos un montón de zonas: zona de inclusión de biblioteca, zona de declaraciones globales, función principal, ¿sí? Ahí hoy vamos a hablar un poco de funciones, llave de apertura, de bloques de código. Cuando abrimos código, abrimos bloques de código, vamos a tener una zona de declaraciones locales. Fíjense que utilizo esta nomenclatura, no digo cuando ponemos una función, digo cuando abrimos un código en llaves, un bloque de código que lo vamos a poder abrir en realidad en donde querramos y sin importar si eso o no define una función. Las llaves definen un bloque de código y siempre que hablamos un bloque de código vamos a poder de poner variables, ¿sí? Zona de declaración de variables locales. Una función, la primera función que utilizamos, el hola mundo, el tradicional hola mundo que está en el estándar input-output, ¿sí? Para que usemos, y el retorno de nuestra función, porque estamos trabajando, como dijimos, en un sistema, sobre un sistema operativo. Cuando trabajemos en microcontroladores, en algunos casos, algunos micros requieren que pongamos esta función, la declaremos de este formato int, algunos otros micros es void main void, de acuerdo a lo que estemos haciendo. Así que bueno, y por último, obviamente, la llave de cierre, y charlamos un poquito sobre las indentaciones. Vamos a avanzar un poquito y charlar sobre esto que nombramos las funciones. Funciones en C, porque tenemos una función principal, nuestra función main, tenemos que conocer lo que es una función para después, obviamente, crear las propias. Una función está definida, obviamente, por un nombre, así como la función principal tiene su nombre que no podemos cambiar, que es la función main. Después, más adelante, vamos a poder cambiar y crear las funciones que nosotros querramos con el nombre que querramos, obviamente respetando las mismas convenciones que teníamos para los nombres de variables. No podemos poner espacios, no puede empezar con un número, etcétera, etcétera, etcétera. Un tipo de valor que retorna al terminar la función, uno solo. No se preocupen, porque ahora aparecería y bueno, pero si tengo que retornar más, bueno, vamos a tener artilugios para después más adelante encontrar formatos que devuelvan un solo valor, pero que ese valor pueda contener un montón de otros parámetros, o que al menos señalen dónde están. Fíjense que empiezo a usar estas nomenclaturas: señalen, apunten a donde haya otros valores para retornar. Así que no se preocupen, pero en el estricto rigor es un solo tipo de valor que retorna, o ninguno, obviamente, la función. El o los tipos de valores de parámetros que recibe, ¿sí? Vamos a necesitar, si nuestra función lo requiere, bueno, cuántos parámetros va a recibir y de qué tipo. Puede recibir un montón de parámetros, no hay un límite. Bueno, cuántos o ninguno. En caso de retornar nada o no de recibir un parámetro, se coloca la palabra, como dijimos, void en el lugar correspondiente, tanto de retorno como de ingreso de parámetros. Bueno, de todo lo que dijimos, obviamente hoy en las tildes que me acabo de dar cuenta que aparecen acá por correctores y esas cosas, ¿no? Tipo de parámetro de retorno, nombre de la función, tipo de parámetro que recibe, 1, 2 en este caso, pueden ser n o no ser ninguno. Esto es lo que hablábamos, este es lo que se conoce, fíjense el punto y coma, como el prototipo de una función. El prototipo de una función es decir, va a haber una función que va a tener este nombre, esta función va a retornar un parámetro y va a recibir este tipo de parámetros. Aquellos que ya hayan programado, fíjense que estoy hablando de tipo de parámetro y no estoy hablando del nombre que van a llevar esos parámetros. No es necesario en el prototipo de la función. Después vemos cuándo uso el prototipo, cuándo uso la función, cuándo tengo que usar las dos cosas. Bueno, tranqui. Pero en principio lo que llamamos el prototipo de la función, es decirle al compilador, ojo que más adelante va a haber una función que se llama de esta manera y que va a trabajar con este tipo de parámetros. Eso es lo que llamamos prototipo de una función.
Y vamos a ver algunos ejemplos de prototipos de funciones. ¿Sí? Vamos a tener acá una función que se llama mifunc, ¿sí? Parámetros que recibe ninguno, parámetros que devuelve ninguno. A veces uno coloca estas cuestiones, obviamente no el nombre, pero sí qué parámetros recibe o qué devuelve de una función, por más que uno lo lea directamente, sino qué son esas variables, ¿no? Acá son funciones que no tienen ningún sentido y por lo tanto se llaman var, variable, etcétera. Pero bueno, estaría bueno aclarar, ¿no? En esto arriba, comentarios de una única línea, comentarios multilínea, que ahora vamos a ver en algún otro ejemplo, para poder jugar e ir viendo diferentes formas de escribir las cosas. Bueno, ¿qué recibe? ¿Para qué está esa función? ¿Qué hace? ¿Para qué la estoy utilizando? ¿Qué funcionalidad tiene? No las cosas que claramente vemos acá. Otro prototipo más de función, ¿sí? Nombre de la función mifunc2, parámetros que recibe, dos variables del tipo int, cuyos nombres son var1 y var2. Repito, los nombres de las variables en lo que es el prototipo no son necesarios, y si uno los agrega no pasa nada y funciona, y que es como uno generalmente trabaja, pero no pasa nada, uno no es necesario saber con qué nombres van a estar las variables. Otra función más, ¿sí? Acá tenemos comentario multilínea, ¿sí? Así nos vamos familiarizando con este formato. Función mifunc3 recibe un entero, se llama var1, un char var2 y no devuelve nada. Mifunc4 devuelve un entero y no recibe nada. Vamos viendo ejemplos para que nos vayamos familiarizando. Mifunc5 recibe una variable int del tipo var1 y devuelve un int. Bueno, una función para poder ser utilizada debe estar. Tenemos dos opciones. O ponemos la función concreta en donde nosotros vamos a trabajar, o colocamos la función previo a hacer llamada a la función. Las funciones son bloques de código que van a ser invocados. Ahora vamos a ver el ejemplo. Esos bloques de código que van a ser invocados tienen que estar definidos antes de ser llamados, porque si no el compilador pasa y dice, bueno, acá llamaste esta función, pero en ningún lugar describís, decís cómo es esta función. Bueno, tenemos la posibilidad de escribirla antes o colocar en lo que se llama el prototipo antes del main y luego que la función esté por debajo. Eso ahora vamos a ver estas opciones. El código de la función empieza con la apertura de la llave y termina cuando dicha llave se cierra, y eso es importante. Y volvemos a repetir que las llaves definen bloques de código, ¿sí? En bloques de código de una sola línea no es necesario escribir la llave de apertura y cierre. Ya vamos a ver los casos, si no en una función, pero ya vamos a ver los casos en donde eso sea así y vamos a poder no utilizarlo. De hecho, yo no lo pongo en práctica bastante. Vamos a ver acá algunos códigos. Fíjense, mi programa obviamente que no hace nada, solamente llama a una variable que se la pase y ese código no hace absolutamente nada en este caso, ¿no? Varios aspectos. Si no estuviera esto que está acá arriba, esto es el prototipo estrictamente hablando. Fíjense que la función empezaría por acá, llegaría a mifunc y dice, che, ¿qué es mifunc? ¿Qué es mifunc? Nadie me dijo que había algo que se llama mifunc. Por lo tanto, lo que generalmente el compilador nos va a dar es al menos un warning si no nos da un error. Por lo tanto, tengamos cuidado con esas cosas y si está por debajo nuestra función, no va a poder saber dónde está. Por eso es que se coloca el prototipo, porque acá le estamos avisando al compilador, mirá, más adelante vas a encontrarte con una función. No te preocupes, para solamente chequear que la cosa funcione y que esté todo bien, esa función no va a devolver nada. Perfecto, fíjate que acá no está devolviendo nada a nadie, ahora vemos cómo lo vamos a poder usar, y tiene que recibir un número entero. ¿Qué está recibiendo cuando lo utiliza? Un tipo entero. Perfecto, funciona. Cuando sigue avanzando el código, lo encuentra la función, la asigna a este lugar y puede compilar y generar su archivo .c. Es importante, fíjense que acá en el prototipo de la función puede estar o no el nombre de la variable. Sí, generalmente lo que hacemos todos los programadores es copiar esta línea y pegarla abajo con un punto y coma. Y por lo tanto colocamos el nombre. Pero no es necesario. Y hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos vamos a encontrar con prototipos porque hay funciones, hay librerías que ya están, bibliotecas es el término correcto. Bibliotecas que ya están compiladas y que solamente podemos ver los prototipos en las cabeceras, en los .h.
y que no vamos a ver muchas veces el nombre, sino el parámetro que recibe, porque no es importante. Este nombre de la variable solamente es importante en la medida que esta llave se abre y se cierra, y es importante para la función, pero no es importante para el resto del programa. Esas cosas son importantes de tenerlas en cuenta. Si no quisiera tener el prototipo, puedo escribir el código arriba. Puedo escribir el código arriba directamente, entonces cuando llega acá abajo ya el compilador la utilizó, la función, y esto funcionó sin ningún problema. Vamos a ver más adelante, vamos a hacer un pequeño código, vamos a pasar ahora de largo hasta que veamos algunas cosas de declaración de variables, porque ya estamos declarando variables y todavía no habíamos visto qué es una declaración de variables, etcétera, ¿no? Pero para ir viendo código e ir viendo las cosas. Entonces, repito, si no ponemos el prototipo arriba y la función debajo, debemos colocar sí o sí el código arriba. Generalmente no es una buena práctica. ¿Y por qué digo que esto no es una buena práctica? Porque las funciones generalmente son accesorias a nuestro código. Nuestro código, no accesorias, pero son de hecho al revés. Un código debe estar conformado por un montón de funciones y un programa principal corto. Pero es importante que veamos el código principal y que veamos cuándo se derivan a no esas funciones. Lo importante es ver el esqueleto y cómo va derivando las diferentes cosas. Entonces, en lugar de centrarnos, para encontrar el main tendríamos que ir siempre muy por debajo y estaría siempre molestando hasta llegar hasta la función principal. Entonces, una buena práctica es nombrarlas arriba. De hecho, muchas veces otra buena práctica es dejar un archivo cabecera, un .h que las nombre, y un archivo .c que tenga el código. Pero ya lo vamos a ver más adelante y vamos a hacer nuestras propias bibliotecas. No se preocupen, por ahora trabajando en un único archivo, las opciones son estas. O declaramos el prototipo por arriba y todas las funciones por debajo, o ponemos la función arriba. Mi consejo es que vayan por el formato de prototipo y función por debajo, aunque ambas son válidas. Ya empezamos, vimos recién que declaramos variables, declaramos o instanciamos variables, pero bueno, no lo formalizamos. ¿Qué es una instancia, una declaración de una variable? Bueno, es materializar, es generar un espacio en memoria de los tipos que ya conocemos y que nosotros definimos. Estos tipos de memorias que nosotros podemos determinar, que están determinados por el lenguaje, los tenemos que ir creando a medida que los necesitamos. Pero no podemos crearlos en cualquier momento y en cualquier lugar de cualquier programa. Nuestro código, por lo menos por ahora, va a tener que saber previamente cuántas variables va a utilizar e ir generándola en diferentes lugares en función de lo que va a necesitar. Más adelante veremos alguna forma que se llama asignación dinámica de la memoria, en donde nosotros vamos a poder decirle al compilador, ok, en tiempo de uso del programa, ahora necesito una variable, y esa variable necesito que se instancie en este momento, ¿sí? Pero en los primeros programas que vamos a hacer, las variables van a poder ser instanciadas en ciertos lugares solamente. Para eso vamos a definir dos tipos de variables. Las variables globales, que son válidas dentro de todo el programa, ¿sí? Dentro de cada función. Es decir, con este nombre vamos a referirnos, ¿se acuerdan de esa caja que nombramos? Bueno, nos vamos a referir a esa caja y esa caja va a ser visible por todos. Todos van a poder ir a buscar cosas a esa caja. Después van a estar las variables locales, que son válidas dentro de las funciones en las cuales fueron declaradas. Acuérdense, vuelvo a la primera diapositiva de la clase de hoy, en donde definimos, perdón, me pasé, acá, ¿no? Zona de declaraciones globales, y dentro de cada función lo primero que ponemos es la zona de declaraciones locales. Bueno, estos formatos de cómo declaramos las funciones y en dónde es la visibilidad que tienen. En primera medida, un programador novato va a decir que, bueno, ¿para qué me voy a meter en un lío y declaro todo de forma global? Esto no es una buena práctica, porque no encapsulamos nuestro código, porque cualquiera puede venir. Recordemos que no siempre tenemos control absoluto de nuestro código va a convivir con otros programas que están funcionando dentro del entorno, con funciones que por ahí hicieron otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor es que nuestro código quede encapsulado en cada función, de acuerdo a lo que cada función tiene que hacer. Después esto se va a ver un poco más claro todavía cuando empecemos a crear estructuras avanzadas de datos y empecemos a crear variables contenidas, ¿sí? Con lo que la información de ese determinado propósito requiere. Suena un lío, pero créanme que en algunas clases más ese concepto va a quedar claro. Pero créanme que hay que tratar de definir las variables locales
y eventualmente cuando no haya otra posibilidad de definir variables globales porque tienen que tener una visibilidad muy amplia. Vamos a poder nosotros esas variables locales pasárselas a otra función de alguna u otra manera a través del pasaje de parámetros, no se preocupen también, porque uno está pensando y dice, bueno, pero si solamente queda en esta función, ¿para qué quiero otras funciones? Bueno, tranquilos, ¿sí? Vamos de a poco explorando este mundo. Tenemos acá un primer código, ¿sí? Que no hace nada, obviamente tenemos estas dos variables, acá estamos creando dos variables. ¿Cómo se crean las variables? Bueno, se pone el modificador necesario, el tipo de variable y el nombre que esa variable va a contener. En este caso estamos generando dos variables, una variable global y una variable local. Una variable local a la función principal, porque no tenemos otras funciones. Esta función var2 va a ser visible solamente dentro del main, y si hubiera otras funciones no podrían acceder al contenido de lo que hay dentro de var2. Es como una caja en la cual nadie puede abrirla, nadie puede accederla. Ni siquiera pueden ver que existe. Esa es la realidad. En cambio, esta variable var1 va a ser visible por todo el programa, y eso es recontra importante tenerlo claro. Seguramente alguno por ahí ya se está preguntando, ¿y qué pasa si yo defino estas dos variables con el mismo nombre? Porque podría hacerlo y no generaría ningún problema del compilador. Bueno, en el ámbito tendremos una variable var1 global que será vista por todas las funciones que existan, y esta variable var1 va a ser solamente vista dentro de este programa. Cuando yo quiera llamar a la variable var1, la variable que voy a ver es esta variable local y no la variable global. Pero voy a tener esta otra variable var1 que va a ser visible en todo el programa. Igualmente, no es recomendable, por más que se pueda, generar variables locales y globales con el mismo nombre. Eso es importante. No es una buena práctica de programación, así que no lo hagan. Háganlo hoy para probarlo, para sacarse las dudas, pero no lo hagan como una práctica de programación constante. Otro ejemplo, donde ya empezamos a definir alguna función, ¿no? Acá acabo de definir una función, mi func, ¿sí? que no recibe ni devuelve nada, ni siquiera la estoy invocando. Para invocar una variable, una función, hay que llamarla con el nombre, ya lo vamos a usar y quédense tranquilos que va a quedar claro. Pero acá tenemos una función que tenemos el prototipo arriba para que este código compile, y tenemos acá dos variables. Esta variable var2 es local a la función principal y esta variable var2 es local a esta función mifunc. El contenido de ellas es totalmente distinto y pueden funcionar de forma conjunta, y lo que haya acá, cuando yo imprima esa variable, bueno, va a ser este contenido, y cuando imprima var2 dentro de esta función va a ser este contenido. No lo hago ahora porque todavía no vimos la función printf, que la vamos a ver dentro de un ratito, y vamos a poder sacarnos la duda de cómo imprimir. Hasta ahora solamente pusimos un texto fijo ahí, el hola mundo, y no pudimos imprimir variables ni ver valores. Pero en breve vamos a ver printf con por lo menos lo mínimo necesario para que podamos empezar a ver variables y a jugar con ellas. Pero bueno, ustedes vuelvan sobre estos códigos a medida que vamos avanzando y pruébenlos, sáquense las dudas. Hagan una impresión de esta variable var2 y hagan una impresión de esta variable var2 también. Llamen a esta función y van a ver que tienen valores diferentes. Seguimos avanzando. ¿Cómo declaramos una variable? Bueno, como les había dicho, primero colocamos el modificador, luego el tipo de variable y seguido el nombre. Perdón que acá me quedó por debajo, pero voy a pausar el video un segundo y lo voy a arreglar porque tiene que estar bien esto. Seguimos, sí, fue una cuestión de power que me lo tiró para abajo porque cambié la letra. Cambiando el template, a veces esas cosas pasan. Pero en la misma línea de código, ¿sí? Tenemos el nombre de la variable, importante, el nombre de la variable, perdón, era mi var, pero empezamos con el modificador. El modificador, si es que lo hubiera, que es opcional, si no el compilador va a asumir algún modificador. Por lo general, si no colocamos nada, como dijimos hace un rato, las variables son todas asignadas. Un tipo de variable de los tipos que vimos hasta el momento y alguno otro que veremos más adelante, pero siempre va a ser el tipo de variable y seguido el nombre con las convenciones que nosotros dijimos que estas funciones van a tener, ¿sí? Perdón que voy a abrir acá el presentador, ahí está. ¿Cómo hacemos para dar un valor inicial? ¿Sí? Todas las variables globales en ANSI C empiezan valiendo 0. No es necesario darles un valor 0 a las variables globales,
¿sí? A las locales no, las locales no tienen ningún valor definido de entrada, pero todas las variables cuando son instanciadas es decir que son creadas o declaradas, cuando son declaradas comienzan valiendo 0, siempre y cuando trabajemos en un compilador del tipo ANSI. Algunos compiladores para microcontroladores obvian esto y hacen un inicio mínimo del código en C y no trabajan en ANSI C para obviamente hacer que el inicio sea mucho más rápido y no te aseguran que las variables estén inicializadas en C. Pero bueno, la gran mayoría de los compiladores arranca e inicializa todas las variables en 0. Si nosotros quisiéramos darle inicialmente un valor diferente, basta con colocar un igual, ¿sí? Un igual a esa variable y el valor que nosotros querramos poner. Si no ponemos nada, recuerden que ese número es tomado en decimal. Si empieza con 0 en octal, si empieza con 0x en hexadecimal y si empieza con 0b es un número binario. Recuerden esas convenciones y ojo con los ceros a la izquierda que cuentan. Si quisiéramos declarar múltiples variables, bueno, bastaría con colocar una variable debajo de la otra, ¿sí? De esta manera, y de hecho muchas veces lo hacemos. Pero como esto es incómodo y repetitivo, aunque algunas veces lo hagamos, bueno, también sabemos que podemos hacer ese equivalente, usarlo de esta manera, utilizándolo, separando por comas esas variables. Y si quisiéramos inicializarlas, también sería conveniente. Podríamos poner acá mi var igual a 1, mi var 2 igual a 3, mi var 3 igual a 8, ¿sí? Y así estaríamos inicializando todas las variables en una misma línea, en un código reducido. Eso depende de la comodidad del programador y lo que estemos haciendo, si lo vamos a colocar todo en una línea o va a ser en varias líneas. No hay ninguna diferencia en cuanto al código que genera eso. Como dijimos hace un ratito en realidad, para invocar una función basta llamarla por el nombre. El nombre de la función, pero obviamente que esa función, si recibe parámetros, debemos colocar seguido del nombre los paréntesis con los parámetros que recibe. Si esa función no recibiera ningún parámetro, o sea que fuera del tipo void, abrimos y cerramos los parámetros sin colocar nada. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algún ejemplo. En caso que la función devuelva algún parámetro, deberíamos colocar a la izquierda una variable para poder asignar ese parámetro de retorno. No nos olvidemos que una función es, como en el concepto también matemático, como un proceso. ¿No? Nosotros le vamos a dar cosas, por ejemplo, diremos una función que calcula el cuadrado de un número, le vamos a pasar obviamente un número para que calcule el cuadrado y que nos devuelva el resultado. Y ese resultado probablemente querramos asignarlo a alguna variable. Y entonces ahí es donde se lo asignamos a una variable. Podría, qué sé yo, si calculamos el módulo de un número complejo, bueno, le pasaríamos por parámetros el valor real y el valor imaginario para que nos devuelva el módulo, y así sucesivamente. El retorno de una función, debemos colocar siempre la palabrita return y entre paréntesis el valor que queremos que retorne o el valor de la variable que queremos que retorne. Vamos a ver un primer ejemplo, ¿sí? Hasta que no veamos print todavía no podemos probarlos, pero vamos a probarlos todos, ni bien veamos estas funciones de impresión de valores. Pero acá creé una función, ¿sí? Una función, tenemos el prototipo arriba. Yo le coloqué los nombres porque suelo acostumbrar a copiar y pegar esta misma línea, pero recuerden que no son necesarios colocar estos nombres acá. Una variable que se llama suma, que devuelve un unsigned int, que recibe dos variables unsigned int, y que obviamente los va a sumar por el nombre, pero el nombre obviamente no tiene por qué condecir con lo que hace. Es una buena práctica que lo haga, obviamente. Acá esta función suma, obviamente lo que hace es inicializar una variable de resultado que la pone en 0. Esto es por buenas prácticas nada más, pero no es necesario porque automáticamente vamos a pisar ese valor. Pero ¿qué es lo que hace esta función? Bueno, a la variable de resultado le asigna el valor de la suma de variable 1 más variable 2. En un ratito también vamos a ver todos los operadores, las funciones que puedo hacer. Pero bueno, de a poco para que podamos ir viendo código es que vamos familiarizándonos con las cosas. Y entonces obviamente una vez que hicimos la suma de estas dos funciones, retornamos el resultado. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la palabra reservada return y poniendo entre paréntesis el valor que retornamos. ¿Cómo llamamos a esa función? La llamamos con su nombre y entre paréntesis le pasamos los valores que queremos.
pueden ser valores o pueden ser variables, ¿sí? En este caso son valores fijos, el 1 y el 2, y esta función obviamente te debería retornarnos el valor 3, y ese retorno, una vez que es llamada la función, es asignado a la variable de resultado. ¿Sí? La variable de resultado, que acá faltó inicializarla, porque no está aprobado el código pero lo vamos a hacer dentro de poco. ¿Sí? Nos falta acá inicializar, declarar una variable que se llama resultado. Pero bueno, este es un código sola y meramente de prueba. Este código porque acá lo que queremos ver es el uso de las funciones. Este código funciona exactamente de la misma manera. En este código lo que estamos haciendo es sumando y automáticamente retornando el valor de la suma sin tener que declarar una variable intermedia. Por lo general los compiladores son inteligentes y se dan cuenta que si hay una variable local que no se usa global, es muy probable que esta variable nunca exista, que solamente exista para nosotros para poder verla y el compilador no la cree nunca y haga este programa lo haga de esta manera. ¿Sí? Después vamos a ver que si por alguna razón yo quisiera que sí o sí esto lo cree, bueno, le vamos a agregar la palabra volátil acá a la izquierda y entonces esta variable sí va a existir siempre y va a respetar el código y la instancia de las variables que nosotros quisimos utilizar. Acá tenemos otro programita muy simple. Lo único que declaramos una variable y le agregamos el modificador const a la izquierda. El modificador const nos sirve para poder definir que una variable va a ser constante y que obviamente no va a estar en memoria RAM, va a estar en memoria de tipo de programa, dependiendo de la memoria de programa que tengamos en nuestro sistema. Pero va a estar en código. Es una buena práctica de programación que las variables que no van a ser modificadas, más allá de tener o no la palabrita const a su izquierda, el modificador, que estén en mayúscula. Nosotros todas las palabras todas las variables, ¿sí? Variables entre comillas porque son constantes en este caso, pero se las llama variables, es una buena práctica ponerlas en mayúscula. Algunos compiladores obviamente el valor de pi ya lo tienen definido, bueno, haremos una doble definición. Acá tenemos una función que calcula el área de una circunferencia, multiplicando pi por radio para hacer pi por radio al cuadrado, y le pasamos en este caso un valor fijo de 1. Como decimos acá, es por convención de los programadores, así que las constantes van en mayúscula, no es algo propio del lenguaje. Para poder ver los primeros programas es importante que empezamos a conocer cómo imprimir valores, para poder probar todos esos programas que estuvimos viendo y haciendo. Printf es una función definida en el estándar input-output, ¿sí? Para poder visualizar por pantallas valores. Esos valores pueden ser fijos o pueden ser representativos de lo que hay en una variable. Si nosotros en printf, como hicimos hace un rato, colocamos un texto entre doble comillas, ese texto saldrá textualmente por pantalla. Si queremos mostrar un valor, intercalaremos en el lugar que queremos lo que se muestre un carácter, un carácter de escape que es el %. Vamos a ver que hay varios caracteres de escape. Y a continuación los formateadores para que muestre el contenido que nosotros querramos en el formato requerido. Ahora vamos a ver un ejemplo. Existen muchos formateadores, %d es para mostrar un valor entero, %u para un entero sin signo, bueno, y así sucesivamente, %x para hexadecimal, f para el flotante. Bueno, hay un montón de formateadores, S para string, que son los más importantes, y C para carácter. Los demás está buenísimo utilizarlos en el momento que corresponda, pero son más raros, la verdad, de utilizarlos. Existen otros caracteres de escape que nos van a producir otros efectos en nuestro código. Cuando aparezca un /n, que vamos a utilizarlo mucho, va a ser un carácter de nueva línea, como si hubiéramos puesto un enter. Un /t es una tabulación, ¿sí? Una tabulación horizontal o una tabulación vertical, un /b. Bueno, estos son todos los caracteres de escape que podemos utilizar y que los invito a ustedes que los prueben y se saquen las dudas. Vamos entonces a probar un primer código. Un primer código en donde nosotros hacemos int main void, obviamente instanciamos dos variables del tipo int e imprimimos el valor de ambas. Fíjense cómo hacemos eso. El valor de la variable var esto es obviamente un texto fijo que va a salir, y el %d significa que acá va a ser reemplazado en este lugar por lo que aparezca luego de la coma, después que fueron cerradas las comillas. El /n es solamente para que esto aparezca en una única línea y que esto aparezca en la línea de abajo. Ahora en un ratito lo vamos a probar este código para ver cómo funciona.
Pero ese es el funcionamiento. Y en la siguiente línea va a decir el valor de la variable var2 es, y obviamente este %d va a ser reemplazado por var2, es un valor entero, por eso usamos el %d. También podríamos haber utilizado este formato de código. Este formato de código, este formato en donde utilizamos un solo printf y colocamos el %n para colocar un ente en ese valor, funciona de la misma manera. Fíjense que va a ir reemplazando el primer %d por lo primero que aparece después de la coma y el segundo %d por lo que aparece luego. No hay ninguna diferencia entre este código y el anterior. Pruébenlo y sáquense la duda de que funciona exactamente igual. El tema es que este código es más complejo de entender y de leer. No genera ninguna diferencia de código, no genera un código más eficiente ni nada. Y estamos de alguna manera modificando la visual del programador, que creo que queda mucho más claro lo que está queriendo mostrar de esta manera, que de esta manera que ni siquiera se aprecia el /n que está ahí en el medio. Bueno, el % como decíamos, el formato correspondiente puede estar en cualquier lugar y es donde va a ser reemplazado por la variable presente luego de que esté después de cerrar las comillas y luego de la coma. Se pueden poner tantos valores como que se desean mostrar y obviamente tiene que haber tantos valores luego de la coma como los que querramos mostrar nosotros, ¿sí? Podríamos hacer algunos ejemplos. Me voy a permitir acá. Vamos a hacer nuestro programa. Bueno, acá teníamos ya un printf de hola mundo, que ya lo utilizamos y que aparecía nuestro hola mundo. Vamos a reemplazarlo, vamos a poner un %d, vamos a decir el valor de la variable, ¿sí? Y acá tenemos una variable var, que vamos a obviamente instanciar acá, var igual a 3, y obviamente si le ponemos un /n, por prolijidad, aparece el valor de la variable 3, ¿sí? La variable 3 porque es el valor que tiene var. Así que este código, así como está, ya está funcionando. Permítame ahí volver al Visual Studio Code. Ahí está, ¿sí? Vamos a ver algunos de los códigos que habían quedado pendientes con el uso de las funciones y las declaraciones globales y locales para terminar con los conceptos. Vamos a hacer una variable primero int var, ¿sí? Voy a declararla en formato global. Le voy a dar un valor diferente. Fijémonos que esto va a funcionar y cuál es el valor que va a imprimir. Es el valor 3, como dije hace un rato. Va a tomar el valor de la variable que tenga primero local. Y esto lo comento. El código sigue funcionando. El valor que va a tomar es el valor de la variable global. Si yo acá me genero otra función, vamos a generar un prototipo que no haga nada, que diga que sea probar y que tampoco reciba nada. Este prototipo de función, vamos a utilizar una función acá que instancia otra variable que se llame de la misma manera, vamos a poner otro valor y que otro texto parecido a este, pero diga el valor de la variable var en probar es, ¿sí? Imprima el valor acá. El valor de la variable var en main es, fijémonos que los valores que vaya a imprimir, vamos a ponerles otro valor diferente para que sean todos diferentes. Y fíjense que el programa dice, bueno, el valor de la variable main es 3. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no imprimió probar? Porque, bueno, justo nunca fue llamada esa función. Vamos a llamar a la función probar de esta manera, con su nombre. Como no devuelve nada, no tenemos nada a la izquierda. Y como no recibe ningún parámetro, tampoco le pasamos ningún parámetro entre paréntesis. Si ahora llamamos al código, dice el valor de la variable var en main es 3, que coincide con su valor local. El valor de la variable probar, var en probar es 4, que es su valor local. ¿Sí? Obviamente que si ahora utilizáramos comentario en este código para ver qué pasa, ahora estaría tomando el valor de la variable global. ¿Sí? Así que es importante chequear que por más que los nombres de las variables sean iguales, va a ir tomando la variable local y después la variable global. Y si yo tuviera acá una variable 3 y acá quisiera acceder a var, por ejemplo, bueno, a var voy a poder acceder porque va a acceder a la variable global.
fíjense que sigue funcionando y ahora número 2. Pero si yo quisiera en esta variable local acceder a var3, esto no va a funcionar. De hecho, me marca un error muy rápido porque me dice var3 no está definido, ¿sí? Porque var3 es una variable local a la función principal. ¿Sí? Así que si quisiéramos que eso funcione, var3 debería ser una variable global, aunque no es lo conveniente, como dijimos hace un rato. Lo ideal es que las variables tengan una visibilidad local y que solamente las pueda ver hasta el ámbito necesario. Así que bueno, los invito a que prueben todos los códigos que hicimos hoy y que sigan indagando. En el próximo encuentro vamos a trabajar con algunos formatos que tienen que ver con cómo hacemos el ingreso de información, ¿sí? Así como printf hace que la información que nosotros tengamos salga por pantalla, cómo hacemos que alguien pueda ingresar algo por teclado. Y obviamente también después de eso vamos a ir viendo otros formatos de sacar información por pantalla, de ingreso por teclado. No nos vamos a detener en eso porque nosotros apuntamos a sistemas que trabajen con microcontroladores donde no hay ni teclado ni pantalla, pero muchas veces tendremos un puerto serial y vamos a poder imprimir cosas, así que es importante que lo sepamos. Y luego obviamente ya vamos a adentrarnos en todas las operaciones matemáticas que pueda hacer un programa en C en realidad. ¿Qué operaciones puedo realizar? Las lógicas, las aritméticas, cómo se escriben, cómo las puedo escribir de una manera eficiente y cómo puedo sacarle el jugo a cada una de ellas y cómo trabajan. Sobre todo cuando no son las básicas ya seguramente las conocemos, como hicimos hace un rato, una suma, una resta, pero cuando empezamos a incorporar incrementos, posincrementos, preincrementos y demás, que de acuerdo a cómo los escribamos, nuestro programa funcionará de una manera u otra, y luego empezaremos con los operadores relacionales para poder establecer y darle una lógica a nuestro programa de preguntas y respuestas, que nuestro programa reaccione de una manera u otra y cambiemos nuestro programa en función de el estado o el resultado de una operación matemática. Así que bueno, los invito a que estén ahí presentes y leo sus comentarios.